En el PSOE respiran tranquilos con la decisión del presidente, no hay recambio en el partido para él y desde sus socios de Sumar piden medidas ambiciosas en los ámbitos judicial y periodístico. Desde la oposición, el PP piensa que lo de Sánchez ha sido una tomadura de pelo y Vox dice que lo peor de Sánchez está por llegar. Si sus apoyos más próximos lo sabían, se han mostrado inescrutables. Incluso tras su anuncio, en la misma Moncloa se le sorpresa en esta celebración sofocada. Es un punto y aparte, se lo garantizo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, probando micro. 2 horas después, Feijóo comparece e insiste en su mensaje. Ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar. Y hay ideas en las que no se ha quedado solo. Bochorno internacional. Un bochorno internacional. Su teatro. Un teatro de utilizar incluso la figura de Su Majestad el Rey. Como actor secundario en su última película. Golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes. Mientras tanto, deshojada la rosa, sus principales socios le piden más transformaciones y su equipo suscribe que no hubo cálculo político. Ninguna estrategia. Había una persona quebrada en su estado de ánimo que necesitaba pararse a reflexionar. Este punto y aparte tiene que llenarse de contenido, de iniciativa política y de medidas nuevas. Las fuerzas de izquierda han coincidido en que Sánchez ha sido objeto de una operación para su acoso y derribo. Tras la comparecencia de Pedro Sánchez ha continuado la campaña electoral en Cataluña con normalidad. Los independentistas ven en la actuación del presidente del gobierno una maniobra electoralista, mientras que los socialistas se han mostrado satisfechos con la decisión de su líder. Para los populares todo obedece a un plan orquestado previamente por el propio Sánchez. Hem estat durant 5 dies assistint al que ha estat una comèdia, al que ha estat una pantomima, en la que s'ha utilitzat el sentiment de solidaritat y de empatía. Pedro, para estar en el poder cualquier cosa, pues no, hay un límite, ¿no? Y yo estoy muy contento de que haya decidido continuar, ¿no?, al frente del gobierno. Que hemos vivido durante los últimos 5 días un teatro, un teatrillo. Al final estaba todo orquestado. Y si alguien tenía alguna duda, pues se va dando cuenta cuando van pasando las horas que efectivamente alguien se ha tomado 5 días de vacaciones porque sabía desde el minuto 1 todo lo que iba a hacer. Tras este anuncio, Sánchez concedía anoche su primera entrevista en televisión española. Hoy por la mañana lo ha hecho en la cadena SER, donde ha negado que su periodo de reflexión fuese en realidad una estrategia política para desviar la atención por la investigación sobre su mujer. Y los españoles y mi partido quieren que continúe siendo pues el responsable y el líder en este caso del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer. Yo creo en la política. Mi mujer se enteró después de haber publicado la carta en un medio de redes sociales y fue la primera que me dijo que no dimitiera. Pero honestamente le dije a ella, y hoy lo puedo compartir, necesito tomarme unos días para saber exactamente si tengo fuerzas para poder afrontar pues un desafío muy grave, muy complejo. He sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada Policía Patriótica del señor Rajoy, en el año 2014, cuando yo fui elegido secretario general del Partido Socialista. He tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, quedarse en casa con una mano encima de la otra, renunciar a su desarrollo profesional en beneficio de mi desarrollo profesional. Si el Partido Popular continúa en el secuestro al Consejo General de Poder Judicial, creo que la democracia, el Parlamento, necesitará articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el Partido Popular. La libertad de información no es libertad para difamar. Bueno, casualmente, durante estos 5 días de reflexión, el SIS elaboró un sondeo express que Pedro Sánchez asegura que desconocía. Según esta encuesta, el Partido Socialista sería ahora la fuerza más votada, con una ventaja de casi 10 puntos sobre el PP. Los socialistas subirían más de 6 puntos y los populares perderían más de 3. Vox mantendría la tercera plaza, ganaría casi 1 punto, mientras que perdería Sumar. Coalición Canaria, por su parte, mantendría su porcentaje de estimación de voto. Pero, según este barómetro, eran mayoría los españoles que opinaban que Sánchez debía dimitir o convocar elecciones, casi un 45% frente a menos de un 37% que opinaba que debía quedarse. Julio García es analista de comunicación política. ¿Qué tal, Julio?
Buenos días. ¿Qué tal? Hombre, buenos días. Encantado, Roberto, de estar contigo y con los espectadores de Radio Televisión Canaria, Atlántico Noticias. Gracias por acompañarnos. Bueno, un día entretenidísimo ayer, para los que les gusta, los especialistas en comunicación política como usted. Mucho, un día muy entretenido, un día que había que estar alerta y había que analizar a fondo. Y bueno, se hizo todo lo que se pudo y hoy ya con más calma, con más reflexión, pues tengo el placer de estar con vosotros y de comentar en profundidad la comparecencia. Bueno, como experto en comunicación no verbal, empecemos por lo que vimos ayer, por esa comparecencia. ¿Qué destacaría de la intervención pública del presidente? ¿Qué impresión le dio? Yo destacaría que hizo un arranque, la entrada, donde él estaba apenado, triste, podríamos decir, el rostro, apretaba la mandíbula, con nervios. Yo diría, más que con nervios, diría con nervio. De hecho, es una anécdota, no tiene más importancia. Él inicia a las 11 y un minuto escaso la comparecencia con un buenas tardes. Eso nos puede pasar a cualquiera y no tiene ningún sentido. Lo que sí nos va a demostrar es que él estaba tenso o que simplemente no borró el buenas tardes de la hoja del discurso porque estaba en principio previsto que fuera a las 12. Diría que fue de menos a más, es decir, con mucha frialdad en el arranque, pero luego poco a poco fue entrando en ambiente, fue entrando en calor. La muestra de que esto fue así se observa sobre todo en la voz, porque analizamos, Roberto, como sabes, lenguaje verbal y gestual. Y en el lenguaje verbal la voz estaba muy apagada y se fue entonando poco a poco. Yo diría que en general fue una comparecencia lineal. Mi opinión es que debería haber elevado más los tonos, el ritmo de la voz, el lenguaje de las manos lo manejó bien, quizá a veces en exceso, y esto no es bueno porque puede descentrar la atención del espectador. Y yo lo que hubiera destacado es que hubiera en un momento determinado dado el titular elevando el tono de voz, y no mantener esa regularidad. En todo caso, la forma es el mensaje también. En las entrevistas, igual que ayer, está utilizando un tono muy contenido, casi susurrante en ocasiones. A lo mejor puede ser una forma de apoyar su discurso contra la crispación. Así es, serenidad. Yo decía ayer en algún medio, serenidad, y eso había ayer, y eso transmitía. Pues eso yo creo que forma parte de esa estrategia para no crispar más el ambiente. Regularidad. Lo que ocurre es que en estrategia de comunicación verbal y gestual, cuando un mensaje es muy lineal, muy regular, y eso tú sabes también, Roberto, porque eres profesional de la comunicación, pues se pierde a veces el sentido de lo que se quiere decir o se difumina más. Mientras que si elevamos con tonos medios, altos y bajos, pues tenemos más la posibilidad de llegar al espectador. Por eso es importante que cuando se haga una comparecencia de este tipo, que yo creo que él ensayó, pues que se hubiera apoyado más en la voz. Atención a esto, Roberto, porque a veces los políticos cuidan mucho el lenguaje no verbal y la mirada y la imagen y se centran menos en el tono, en el timbre, en el volumen de la voz. Y ojo, porque la voz es fundamental, ya no solo en la radio, sino en la televisión también. Los líderes políticos buscan, lógicamente, en primer lugar, credibilidad. ¿Pesa mucho en el mensaje de Sánchez la sospecha de que todo esto haya sido una estrategia calculada? Yo creo que hay una estrategia, evidentemente, que luego él transmite a través de ese mensaje y lo importante es, como tú bien dices, que ese mensaje llegue a la ciudadanía, que fue un término que él empleaba y que empleó en la carta que él publicó el pasado miércoles, para ser creíble, para que el mayor número de personas crean el mensaje. Para eso hay muchas estrategias desde el punto de vista de la comunicación, pero cada uno tiene un estilo. Y no decimos, pues este es mejor que otro, depende cómo se practique el estilo. El estilo sosegado, calmado, creo que vino muy bien ayer para esta comparecencia. Julio, ¿es posible que Sánchez se haya quedado corto, comunicativamente hablando, que al anuncio de su vuelta quizá debiera haber añadido alguna medida concreta que ratificase su mensaje? Yo creo que sí, que fue prudente, excesivamente prudente. Lo que ocurre es que luego remachó, cuando fue a la entrevista en Televisión Española, que ahí dio más datos, más cifras, más momentos, más claves. Yo creo que él tampoco quería extenderse mucho. La duración creo que estaba bien medida, porque tampoco se trataba de tener ahí a todo el mundo pendiente media hora. No, el mensaje fue breve y estaba bien estructurado desde el punto de vista de la comunicación política o de la comunicación en mensajes
en discursos políticos. Pero yo creo que sí podría haber profundizado algo más. Julio, él dice que no es una cuestión personal, pero no ha dejado de apelar, tanto en su carta como ayer en su anuncio, en la apelación a los sentimientos, a las emociones. ¿Son las emociones un argumento en sí? ¿Suelen funcionar en comunicación? Sin lugar a dudas, Roberto, las emociones funcionan sobre todo cuando se controlan adecuadamente y no se juega con ellas. Cuando hay sinceridad. Y fíjate en una cosa, en la voz, en el tono, en el ritmo, tú puedes comentar y elevarlo, si estás más enfadado o menos, o si tienes más pasión por lo que dices. Pero el lenguaje no verbal es más sincero, porque ese nos delata, ese es más difícil. Es más difícil fingir el rostro, si está triste, si está contento. Entonces, cuando hay verdad, realmente el lenguaje gestual lo manifiesta. Bueno, pues ahí está esa comparecencia y bueno, y esa credibilidad que ha querido dotar Sánchez a su intervención desde el punto de vista comunicativo. Julio, muchas gracias por habernos atendido un día más. ¿Me dejas que diga una cosa solamente ya para terminar? Y es, como resumen o quizá como titular de cierre, decir que en algunos pasajes de la comparecencia él hacía la competencia a los presentadores de televisión, hacía la competencia entre comillas, porque en la posición de hombros y mirada, a mitad de discurso, parecía un presentador de informativos de Atlántico Noticias, por ejemplo. Ya lo que nos faltaba que nos hiciera la competencia nada menos que el presidente del gobierno. Gracias, Julio. En el mejor sentido. Gracias y un saludo para los espectadores de Radio y Televisión Canaria y para ti, Roberto. Un saludo.